Mi nombre es Andrés de Negri, soy artista visual, además de mi producción artística que tiene históricamente que ver sobre todo con medios audiovisuales, fotografía, instalaciones, alguna cuestión performática en algún proyecto en particular. Desde bien jovencito tuve mucha experiencia en gestión. Fui programador de cine y video en el Centro Cultural Rojas, luego coordinador de todo el área de cine y video. Armaba desde ese lugar festivales. Junto a Jorge Laferla armé en los 90, o trabajaba con él, lo ayudaba en una experiencia mítica para muchos de nosotros, que eran las muestras euroamericanas de cine, video y arte digital. Y eso para mí fue una gran escuela. Después fui durante 10 años curador de cine y video del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Dirigí junto a Gabriela Golder durante 10 años la Bienal de la Imagen en Movimiento y ahora fui poco a poco dejando de lado todo lo que tiene que ver con gestión y curaduría para poder focalizar mi energía, mi capacidad productiva, sobre todo en dos aspectos. Uno es mi producción artística, obviamente, y otro es la coordinación de la carrera de la licenciatura en Artes Electrónicas del UNTRED. Esta responsabilidad supone, bueno, tener lo que es el panorama completo de lo que significa la carrera y también un rol de dirección. Obviamente tiene mucho de administrativo, mucho de gestión, mucho de burocrático. Esa es la parte aburrida, pero por otro lado hay cuestiones de gestión que son como, o sea, a mí me resultan mágicas, tanto como puede ser la producción artística, porque así como la producción artística te lleva a crear realidades completamente nuevas, la gestión te despliega la posibilidad, que en muy pocos casos se da con contundencia, pero te da la posibilidad de transformar lo que existe. Yo me acuerdo, el que creó la carrera se llamaba Norberto Grifa, no venía del mundo del arte, era un abogado súper culto, alguien que era parte de la escena cultural desde los 60s, cuando la escena cultural, sobre todo en Buenos Aires, pero obviamente en otras ciudades del interior también, de las provincias, ¿no? También sucedían cosas muy interesantes, muy innovadoras. Norberto tenía una visión desde un lugar que era justamente el de la gestión y la visión desde el espectador, también desde el consumidor de cultura. Y con Norberto hablábamos mucho, bueno, cómo definimos artes electrónicas. Y estaba el chiste entre nosotros que era, bueno, artes electrónicas es el arte que se hace con cosas que se enchufan, ¿no? Pero un poco para simplificar la respuesta y otro poco para decir, para liberar los límites, ¿no?, que tiene nuestra práctica. Hay algo que yo arranqué esta gestión, tomé esta responsabilidad hace poquito, pasó con la pandemia. Fue muy difícil el trayecto de salir de la pandemia, nos pegó a todos. La condición también de todo lo que era el cuerpo social de la carrera estaba como bastante afectado. Y una de las cosas que planteé es, bueno, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es nuestro objeto? Y lo que me di cuenta pensando, conversando con autoridades de la universidad y con colegas, porque lo que armé también fue un consejo académico con algunos profes que me parece que son referentes, sobre todo en el campo profesional, y que son profesores de acá muy relevantes. En conversación con ese consejo académico y por otro lado con el equipo de coordinación, que son todos egresados y profesores de la carrera, o sea, es una generación más joven. Yo entonces tengo la grandísima fortuna de tener esos interlocutores, que es el consejo por un lado y el equipo de coordinación por otro, que son dos generaciones completamente diferentes, unos que llegan a la carrera como de referentes en el campo profesional, otros que surgen de la carrera. Conversando, bueno, fuimos puliendo nuevamente qué es esto de las artes electrónicas y yo a la definición que llego es la contemporaneidad del arte. Nuestro objeto es la contemporaneidad del arte, que cristaliza en realidad toda la historia del arte, vinculado con tecnologías.
Y en ese sentido, a mí me interesa liberarnos de ese mandato que viene en realidad de otro terreno, que después se utilizó como medio forzado a lo que sería nuestro terreno específico, que son las nuevas tecnologías, ¿no? Que para mí también surge de una confusión dialéctica, que es el tema de New Media, salir de New Media, entender media como lenguaje artístico, y entender que nosotros sí o sí tenemos que trabajar con la vanguardia tecnológica. Es decir, ahora tendríamos que estar trabajando solamente con monitores 8K, LED, táctil y flexibles. Y la verdad es que a mí esa cuestión me parece que tiene mucho más que ver con el mundo del espectáculo, que es algo interesante porque también cruzamos en nuestra carrera y me interesa que ese cruce esté. No solo a mí, digo a muchos de los profes y referentes de esta carrera, e entiendo que también a muchos de los estudiantes. Me interesa pero no es solo eso, ¿no? Entonces, esa cuestión de última tecnología utilizada, bueno, la realidad es que no. Considero que puede llegar a entenderse, no que puede llegar a entenderse como el arte de nuestro tiempo, porque nosotros nos hacemos cargo de incorporar todas las tradiciones. Hablo del grabado, ¿me explico? Y del grabado en el sentido más literal, de tallar madera, pasarle tinta, eso cruzándolo con también las últimas tecnologías. Y a mí lo que me interesa en ese sentido es que no es que solamente trabajamos con cosas que se enchufan. Bueno, ya no. O sea, podríamos definirlo como el arte de la actualidad, no necesariamente arte contemporáneo, porque ese concepto también me resulta limitante, porque nos lleva mucho a la galería o a la sala del museo y, de vuelta, artes electrónicas, la licenciatura en artes electrónicas es mucho más que eso. Yo podría entender que es el arte actual, por decirlo de alguna manera, o el arte de este tiempo, en el sentido en que desde hace algunos años entendemos que tiene que ver con abrazar y comprender toda la tradición tecnológica del arte. El papel es tecnología, ¿sí? Es una tecnología además que revolucionó la cultura. Hasta la última tecnología aparecida a la que podamos acceder. Porque después está eso también, ¿no? No podemos competir en la tecnología de punta porque somos una universidad de un país del sur, un país lejos de la centralidad económica, y además una universidad que, si bien históricamente nuestra carrera tiene un 50% de estudiantes que vienen de Capital Federal y un 50% que son de la provincia de Buenos Aires, el territorio propio de nuestra universidad es el conurbano bonaerense. Entonces tenemos también que construir, o sea, poder crear desde esa perspectiva, ¿no? Asumiendo la brecha tecnológica que podemos tener con un artista que se está formando en Corea, en Japón, en Estados Unidos o en Canadá. Bueno, nosotros no somos ni mejores ni peores por tener esa brecha tecnológica. Yo entiendo que eso nos permite a nosotros hacernos de esa historia completa de las artes, ¿no? De las prácticas artísticas. Artes electrónicas históricamente tuvo, como decía antes, un perfil del egresado como bastante ambiguo. De hecho, tenemos muchos egresados que se volcaron más a cuestiones específicamente tecnológicas, no necesariamente en el campo del arte, obviamente en ramificaciones, como decía antes, que suponen territorios de superposición muy virtuosos en muchos casos, por ejemplo, espectáculos musicales, espectáculos de diferente índole. Teoría, técnica, ¿no? Como que históricamente había una dirección que iba digamos, con ese criterio, y que tenía que ver fundamentalmente con gente que le gusta el arte, le gusta la tecnología, ¿no? Pero después la concreción de ese deseo, bueno, podía tener diferentes formas. Yo creo que a futuro vamos a tener un porcentaje, pasado estos 25 años, llegamos a un punto donde la carrera se consolidó, que nos permite empezar a dar respuestas, primero construir estas preguntas y después empezar a darles respuestas de una manera mucho más sólida y adulta.
Y creo que de acá a 10 años, cuando estemos cumpliendo 35, el volumen de artistas profesionales en la escena local e internacional surgidos de nuestra licenciatura, en relación, digo porcentaje, en relación a lo que son los egresados, va a ser muchísimo mayor de lo que es hoy. Eso es lo que veo como proyección, ¿no? Y lo que veo como historia es que esta es una carrera que nació en los 90, que surgió de un universo cultural. Antes se hablaba de cultura electrónica. Digo, cuando yo, digamos, era más joven, no solamente ir a escuchar techno, era mucho más, o sea, tenía que ver con un universo estético, incluso hasta de posicionamiento frente a la vida, ¿no? Digo, hay muchos valores que surgieron, que fueron creciendo durante lo que fue las últimas décadas, pero que dentro de lo que yo viví muy desde adentro y sigo viviendo, digo, para mí el techno sigue siendo el mundo que habito, ¿no? La comunidad rave, la cultura del rave, digo, era un universo de diversidad, de aceptación, de acompañamiento, de comunidad, que creo que esta carrera fue incorporando de a poco. Surgió de alguna manera de ese carácter, de esa singularidad social, histórica, y creo que cada vez más se va plasmando y se va cristalizando en la actualidad de ese origen histórico, que para mí son los 90, obviamente son los 80 también, pero hay algo ahí donde surgió una cultura, como decíamos antes. No solamente es música electrónica, no solamente es video electrónico, no solamente son piezas interactivas o generativas, es una cultura, es mucho más amplio, y obviamente a mí me interesa mucho señalar que eso en nuestra carrera se traduce como comunidad, ¿no? Son muchos los estudiantes que desde acá generan proyectos en conjunto, como colectivo. Son muchos los estudiantes que terminan trabajando de manera regular u ocasionalmente en algún proyecto con profesores, y eso me parece sumamente virtuoso. Digo, la construcción de comunidad, porque está en el origen, por fuera de lo académico, que salió desde la sociedad como movimiento cultural para instalarse en esto que es artes electrónicas. Muchísimas gracias de parte de Cerulio, gracias por venir. Bueno, Y te agradecemos mucho. gracias a ustedes, gracias.